Amigos, bienvenido a Receta Ganadora. Mañana por la noche tengo una cena con amigos, con hijos, y los niños todos me han pedido que les haga mis fabulosas pizzas caseras. Pues como lo tengo que hacer, os voy a enseñar cómo lo hago yo. Los ingredientes: 1 kilo de harina de fuerza, agua tibia, más o menos a unos 35 grados, una pastilla de levadura, unos 10 gramos de levadura, agua fría, 500 mililitros, sal, unos 25 gramos, y aceite de oliva virgen extra, unos 30 mililitros. Después os pondré los ingredientes exactos. Bueno, vamos a disolver la levadura, removemos un poquito para que se mezcle bien, y después la dejaremos reposar unos minutos para que empiece la activación de la levadura. Vamos a echar la harina y ahora le vamos a añadir pues la levadura con el agua tibia, y vamos a poner el robot a funcionar para amasar. Yo lo hago, si tenéis robot de cocina, velocidad 2, para que se mezclen bien los ingredientes. Le vamos echando los 500 mililitros del agua fría. Le vamos a añadir la sal y seguimos mezclando. Y cuando esté todo bien mezclado, le vamos añadiendo el aceite. Dejamos al robot amasando nuestra masa, más o menos yo creo que unos 5 minutos. Si lo hacemos a mano, pues van a ser un cuarto de hora aproximadamente. Ya tendremos la masa lista. ¿Veis que está un poco pegajosa? Untamos y polvoreamos harina, ¿vale?, para poder trabajarla un poquito. Ya terminamos de trabajar aquí, ¿vale? Y ahora es el proceso de embolar la masa. ¿Cómo la embolamos? Pues mira, la forma más sencilla es ponemos las manos así y la vamos redondeando desde abajo. Pero lo importante es que quede bien compacta y sin aire dentro. Bueno, una vez que tenemos toda la masa hecha, cogemos el bol que usamos antes y le echamos un poquito de aceite. ¿Para qué le echamos aceite? Pues porque la vamos a guardar aquí y así no se nos pegará la masa. Metemos nuestra masa. Ahora la tapamos con un trapo húmedo, ¿vale? Y la dejamos reposar en la nevera 1 hora. Ya ha pasado la hora, hemos reposado la masa. Ahora vamos a preparar las masas individuales. Untamos un poquito de aceite de oliva en los recipientes que vayamos a utilizar. Lo que tenemos que hacer es cortarla. Esto, si lo habéis hecho todo bien, pues tiene que dar para unas 6 pizzas. ¿Cómo se preparan las masas? Muy sencillo. Se coge la masa y con las mismas manos podemos hacer así, para quitarles el aire que tengan, y después la ponemos sobre la mesa y hacemos una bola, como os expliqué antes, para quitarle todo el aire y que se quede durita. La metemos en el bol, la tapamos y nos la llevamos al refrigerador un mínimo de 24 horas. Pues estamos aquí, un día después. ¿Veis la masa? Voy a polvorear un poquito de harina y sobre todo las manos. Ahora vamos a estirar la masa. La masa fermentada 36 horas. Eso es lo ideal. Hay varias formas de estirar la masa. Una es con el rodillo. Inconveniente del rodillo, que nos cargamos la masa. Por lo tanto, olvidaros del rodillo. La masa hay que estirarla a mano. Le podéis hacer un borde, si os gustan los bordes, lo vais así, girando la masa y le vais haciendo el borde. A mí no me gusta el borde, me gusta el borde natural, el que sale, y entonces pues una fórmula
es poner las manos así juntitas y ir pasando de mano a mano así hasta que se vaya estirando la masa. Otra de las fórmulas es como si fuese un volante. Vamos, como si tratamos la masa como si fuese un volante. Otra de las fórmulas, sobre la mesa. Dejamos una mano quieta y la otra es la que estira. ¿Veis? Se va estirando poco a poco. Y la otra y más espectacular es dándole vueltas en el aire. La lanzamos y la cogemos. La lanzamos y la cogemos. Y así hasta que la veamos bien estiraditas. Como veis, hay numerosas maneras de hacerlo. La rejilla yo la prefiero porque como tiene más abertura por abajo, pues la humedad se le escapa y se nos queda la masa más crujiente. Pues ahora estiramos sobre la rejilla. El siguiente paso van a ser condimentarla hoy. Hoy voy a hacer una especial, tirando de Miñaterra, de mi tierra, Galicia. Pues voy a usar ingredientes gallegos. Primero vamos a echarle la salsa de tomate de fondo. Es una salsa especial para pizzas que preparo yo mismo. Os diré en otro vídeo cómo se hace esta salsa. Después tengo pues mozzarella para el fondo, para que funda bien toda la masa. Tengo unos grelos gallegos, un chorizo gallego y un queso de Arzúa, de nuestra tierra. Bueno, pues empezamos con el tomate. Muy sencillo, el tomate no hay que volverse loco. Con un cucharón de cocina, llenamos el cucharón de cocina, volcamos sobre el centro y hacemos espirales desde el centro hacia afuera. Y cubrimos toda la masa. Siempre se quedará el borde sin cubrir. Y así de sencillo es cubrir una masa con el tomate. Mozzarella. Cogemos un poquito y ponemos la mano en el borde para que no se nos vaya la mozzarella. Vamos rodeando, ¿vale? Y después nos cambiamos de mano para hacer el otro borde. Una vez que tenemos los bordes hechos, pues ya rociamos el queso. El siguiente paso, vamos a ponerle el chorizo gallego. Después vamos a los grelos. Los grelos los partimos. Ahora finalmente vamos a poner las láminas de queso de Arzúa, que coge un sabor en el horno espectacular. Y aquí tenéis una pizza perfecta. ¿Qué hacemos ahora? Al horno precalentado. ¿Estamos listos? La pizza está hecha. Mirad, acércate. Mirad qué delicia, qué maravilla. Qué nivelazo de pizza. Una pizza con ingredientes gallegos, una masa casera, espectacular, crujiente y esponjosa, las dos cosas. Y vamos a dejar que se atempere un poquito para poder cortarla y disfrutar de esta delicia. Y yo me voy a tomar una birra Moretti en honor a los italianos, que son los que nos han traído esta delicia. Las pizzas, al contrario de lo que se cree, ya veis que he tardado unas casi 40 horas en preparar una pizza. Con todos sus tiempos, o sea que de comida rápida nada. La buena pizza es una comida lenta, concienzudamente hecha para que sea de lo mejorcito. Pues ya sabéis, suscribiros a mi canal porque dentro de un par de días os traeré otra receta ganadora. ¡Salud!